Queridas hermanas, hermanos, imagínense que yo tengo una herida en la mano. ¿Por qué? Pues porque me caí o me corté. En el momento en que yo me caí o me corté y me hice la herida, me dolió. Una vez me dolió. Imagínense que yo al día siguiente vuelvo a rascar la herida, me vuelve a doler. Y al día siguiente y a la semana siguiente, y así estoy rascando y rascando, y no solamente estoy sintiendo la herida un día, sino que estoy resintiendo la herida durante todo el tiempo que yo me siga rascando. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es aquel sentimiento, aquella emoción que tuvimos cuando lamentablemente nos agredieron, nos ofendieron, pero fue una vez. Pero si nosotros dejamos que de nuestra mente siga saliendo el resentimiento, lo vamos a estar sintiendo no solamente la vez que pasó, sino constantemente. Por eso el perdón, dicen los psicólogos, y por encima de los psicólogos, el perdón, nos dice Dios, es algo que ayuda a quitar el resentimiento y en lugar de que la herida esté abierta constantemente, pueda cerrarse. El domingo pasado el Evangelio nos invitaba a reflexionar sobre la corrección fraterna, recordándonos dos obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, porque a veces se cometen errores por ignorancia, y la otra obra de misericordia, corregir a quien ha pecado o cometido un error. Pero la corrección, decíamos, no debe surgir de la soberbia que nos hace creer que somos perfectos y los demás imperfectos, ni tampoco del enojo o la molestia que pueden causar los errores de los demás. Debe surgir de nuestro interés y preocupación por nuestro prójimo, del dolor que nos ocasiona que se alejen del camino correcto, puedan terminar mal e incluso perder la vida eterna, la salvación. Para que entendamos esto, quizás nos pueda ayudar un ejemplo. Cuando una persona se cae en la calle, podemos ver distintos tipos de reacciones. No falta quien se ría por la caída, ni tampoco quien, aprovechando que en la caída la cartera de la persona se salió de su pantalón, la tome disimuladamente para robarla. Ni tampoco quien diga: ¡ay, qué tonta! Todas esas acciones son incorrectas ante la limitación, el tropiezo, la vergüenza y el dolor de quien cae. Por eso es maravilloso que no falten tampoco quienes se acerquen para ayudar a levantar al caído. ¿Alguien obligó a esas personas que se acercaron a levantarlo a hacerlo? No. Su acción surgió de valores inculcados desde la infancia, como el amor, la solidaridad, la sociabilidad, la compasión y la generosidad. Valores que los cristianos, gracias a la predicación de Cristo y la enseñanza de valores en nuestros hogares, forman parte ya de nuestra conciencia. En el ejemplo anterior de la persona que cae, vemos que hay quienes corrigen desde la burla, la ofensa y el deseo de etiquetar, dañar a la persona o su autoestima, pero afortunadamente, como lo vimos la semana pasada, desde el amor y la preocupación por el otro. Y continuando con el ejemplo de la caída, ¿quién de nosotros no se ha tropezado o caído alguna vez? Yo creo que no solo una, sino varias veces. Basta recordar nuestra infancia. Y de esas caídas tenemos incluso algunas cicatrices o tuvimos la experiencia de algún hueso roto que tardó tiempo en soldar. Pero también nuestras caídas morales pudieron dejar en nosotros una cicatriz por las palabras duras e hirientes que recibimos por el maltrato, por la discriminación, por la burla. Por eso, Dios no quiere que ante los errores, pecados, tengamos ni hagamos a nadie cicatrices de indiferencia, burla, discriminación o que nos etiqueten como malos. Y mucho menos cuando las personas que nos ofenden han reconocido su error y nos han pedido perdón. O cuando nosotros hemos reconocido nuestro error, hemos ofrecido disculpas y hemos pedido perdón.
Dios, en su infinita sabiduría, es capaz de comprender al ser humano y sabe que aún sin quererlo se puede equivocar por muchas razones, y de su comprensión surge el perdón. Con ello nos enseña que si queremos perdonar al otro, debemos primero comprenderlo. Cuando Dios comprende nuestros errores, sin embargo, no significa que esté de acuerdo con ellos, no significa que esté de acuerdo con nuestros pecados y mucho menos que los aplauda. Los comprende, pero no los aplaude. De la misma manera, Dios nos enseña que perdonar una ofensa no significa que estemos de acuerdo con el daño que nos han hecho o con el daño que nosotros hemos hecho o que lo aplaudamos. Simplemente significa perdonar, que demos una oportunidad y que al mismo tiempo no permitamos que el resentimiento nos haga daño. Si un alacrán nos picara y nos inyectara veneno, lo que haríamos sería sacar inmediatamente ese veneno para que no nos haga daño. No podemos evitar el dolor que nos causó la picadura, pero sí podemos evitar el mal que ocasiona el veneno. De la misma manera, no podemos evitar el dolor que nos causa una ofensa, pero sí podemos evitar, a través del perdón, hacer que el veneno que ocasiona el resentimiento, el deseo de venganza, el rencor y los malos sentimientos nos envenenen el corazón. Porque en muchas ocasiones el agresor, el que nos ofendió, ni siquiera sabe el origen de las razones o sentimientos que lo hicieron actuar mal. Por eso Cristo desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque muchas veces no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces me tengo que sacar el veneno de un alacrán? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Pues cuántas veces me pique. 7 veces 7, 70 veces 7, o sea, todas las veces que el veneno pueda hacerme daño. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 70 veces 7. O sea, todas las veces que su veneno pueda hacerme daño o pueda hacerle daño también a él. Y repito, perdonar no significa aplaudir la ofensa, ni tampoco permitir que se vuelva a repetir. Perdonar implica también poner límites para evitar que nos vuelvan a ofender y evitar que el mal crezca en la otra persona. Y si nos cuesta trabajo perdonar, pongamos atención en lo que hace Dios con nosotros y en lo que han hecho en muchas ocasiones nuestros seres queridos con nosotros, empezando con nuestros padres, pareja, amigos, hijos, etc. Y sobre todo, en todas las veces en que Dios nos ha perdonado y nos seguirá perdonando. Así nos será más fácil decir, cuando hagamos la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que es lo que escuchamos en el Evangelio. Si una persona, el rey, perdonó al siervo, ¿qué tenía que haber hecho el siervo con aquel que le debía? También perdonarlo. Dios inicia una cadena de perdón. Dios quiere romper una cadena de resentimientos, porque el resentimiento no ayuda a crecer, no santifica, y en cambio el perdón sí. Finalmente, reconocer que Dios nos ofrece su perdón y también nuestros seres queridos no significa que tenemos el derecho o la desvergüenza de seguir ofendiendo, porque como dice el dicho, amor con amor se paga. El perdón nos tiene que hacer mejores personas y más responsables. Y si alguien, no obstante nuestro perdón, quiere hacernos daño, entonces debemos separarnos de él, pero sin que nosotros le ocasionemos daño. Como sucedió, y con esto termino, con 2 amigos que vieron que un alacrán se estaba ahogando en un charco de agua. Uno de ellos lo tomó para sacarlo del agua y en ese momento el alacrán lo picó, por lo que el hombre lo soltó y el animalito volvió a caer al charco, mientras el otro hombre se burlaba de lo sucedido. Pero ante la admiración del hombre que se estaba burlando, el que había recibido la picadura tomó una varita, la acercó al charco, sacó al alacrán y lo salvó. Su compañero más admirado le dijo:
¿pero qué no viste que te picó? ¿Por qué lo salvaste? Y el hombre lo dejó sin palabras cuando le contestó: mira, quizás la naturaleza del alacrán sea picar, pero la mía es hacer el bien. El alacrán hizo lo que su instinto le dictó, y yo lo que Dios y mi corazón me han enseñado a hacer. Luego se sacó el veneno y, poniendo distancia con el alacrán, continuó su camino. Creo que con esto entendemos claramente que perdonar es una cosa, permitir que nos sigan ofendiendo, no poner límites es otra cosa. El perdón con sabiduría y amor ayuda a que esa herida que nos hicimos sane y no nos haga daño.